La cultura mexicana se ha ido agrandando y ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Definirla como una sola sería muy complicado, ya que no es homogénea. Más bien es un mosaico que se ha construido desde épocas prehispánicas. Con la llegada de los españoles, hubo un cambio drástico en las tradiciones, y aunque algunas desaparecieron, otras se fueron adaptando. Cuando México se independizó, nos deshicimos del yugo ibérico, pero buena parte de creencias y costumbres se quedaron con nosotros. Muchas de las historias oscuras y macabras que se desarrollaron durante la colonia y en la época precolombina fueron evolucionando, mezclándose y transformándose en los mitos y leyendas de nuestro México. La cabeza errante. Comenzamos este recorrido con una leyenda maya. Se cuenta que en un pueblo en lo que ahora es Yucatán, había un hombre que siempre era bien atendido por su mujer al regresar del trabajo en el campo. Sin embargo, no todo iba bien en esa pareja. Cuando llegaba la noche, el hombre se quedaba profundamente dormido. Era entonces cuando su mujer aprovechaba para salir a hacer sus fechorías, ya que era una bruja. Ella se desprendía de su cabeza y el cuerpo quedaba recostado sobre el lugar donde dormían. La cabeza salía dando saltos y volvía a colocarse sobre el cuerpo antes del amanecer. El hombre comenzó a sospechar que su pareja le era infiel, así que con el pretexto de tratar algunos asuntos en la aldea más próxima, le dijo que estaría ausente un par de días. El hombre se apresuró para llegar cuanto antes, y a la tercera noche ya estaba de vuelta en su hogar. Cuando entró, se le congeló la sangre. Halló la cabeza de su mujer emitiendo sonidos semihumanos y parpadeando. Parecía haber sido cortada con un filoso cuchillo. Sin embargo, no había manchas de sangre. Ante la terrorífica escena, el hombre no pudo hacer otra cosa más que salir corriendo a buscar a un sacerdote para contarle lo que había visto. Él le dijo que su esposa era una bruja y que debía echarle sal a la cabeza para que nunca más pudiera unirse al cuerpo. Y así lo hizo. La cabeza lloraba y suplicaba que la dejara en paz, pero el hombre no se quebrantó y tras terminar su tortuoso encargo, abandonó la casa y jamás se le volvió a ver. Se dice que la cabeza quedó condenada a saltar y rodar en la noche, buscando la venganza del hombre que la separó de su cuerpo. Los viajeros que anden en la oscuridad por el bosque deben tener cuidado, pues algo, y no precisamente un animal, podría morderles los tobillos. La mulata, de Córdoba. Durante el virreinato en la villa de Córdoba, en el estado de Veracruz, vivió una mujer que era muy conocida por su hermosura, pero lo que llamaba más la atención era que se notaba muy joven. Pasaban los años y ella seguía viéndose igual, como si el tiempo no pasara por ella. Nadie sabía de dónde era ni su historia, por eso la llamaban la mulata, por su mezcla de sangre negra y española. Muchas personas decían que la mulata era una hechicera, que tenía un pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches. Algunos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y puertas salía una luz siniestra. Otros decían que la habían visto volar por los tejados, despidiendo miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blancos. La acusaron de bruja y llegó hasta el tribunal, donde la juzgaron con pena de muerte en la hoguera y mandaron a encarcelar en San Juan de Ulúa. La mulata pidió como última voluntad un pedazo de gis al guardia que la vigilaba, y en su celda dibujó un barco muy bien hecho, con las velas sueltas. El carcelero escuchó ruidos y se asomó a verla. Dicen que la mulata saltó para subir al barco que dibujó. Con el viento se movían las velas y ante eso el guardia estaba sorprendido y espantado. La mulata solo se despedía diciendo adiós con la mano, mientras se alejaba sobre las olas del mar. La monja de la catedral. Durante la intervención francesa, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar.
Todos los días y a la misma hora el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado, cuyo nombre era Fernando, llegó a las afueras del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decidió curarle las heridas y ocultarlo, salvándole así la vida. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro, pero tiempo después, el soldado tuvo que retirarse, ya que las tropas francesas recibieron órdenes de abandonar México, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a los soldados, entre ellos, Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, encontró el cuerpo de una mujer tirado y sin vida. Al parecer había caído desde el campanario. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba, como de costumbre, el retorno de su amado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. La luz del Boy Scout. En alguna zona muy utilizada para acampar en el Estado de México, se cuenta una leyenda muy aterradora. Esa zona está bordeada por la pared de una montaña, donde se dice que en una ocasión en que un grupo de scouts acampaba ahí, los scouts mayores engañaron a un recluta para que acampara en la orilla del precipicio, como broma. Lo que no sabían es que el chico era sonámbulo, y durante la madrugada salió de su casa de campaña y cayó al precipicio. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo destrozado en las peñas. A partir de ese suceso, quedó prohibido hacer camping cerca de esa zona, y ahora se hace en una superficie baja y alejada. Tiempo después, los scouts comenzaron a ver una luz en la peña, y decían que era el alma del chico que buscaba que alguien lo ayudara a salir. Por las noches, los scouts que acampan en el valle ven la luz de la lámpara del chico, esperando a que lo rescaten, aunque algunos creen que no usa la luz esperando a que lo saquen, sino como un anzuelo para hacer llegar hasta ahí a quienes le causaron la muerte. Cada historia relatada en este video representa una época de México. La cabeza errante al México prehispánico, la mulata de Córdoba al México virreinal, la monja del campanario al México independiente y la luz del Boy Scout al México contemporáneo. Yo soy Ismael Méndez y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú escuchas el miedo? Hasta la próxima.